Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido. Como ven, esta mesa representativa de las organizaciones de derechos humanos y también algunos de los que somos querellantes en esta causa, en esta denuncia, nos parecía que ante los reiterados llamados de los medios de comunicación en el día de la fecha, lo más lógico era presentarnos aquí para poder contestar todas las preguntas, porque lo que dijo la ministra Garré hoy nos parece de una gravedad muy importante. Nosotros realizamos el 22 de noviembre una denuncia completamente fundada, con pruebas documentales, con imágenes, hemos aportado videos de cómo se infiltra en las manifestaciones, y más bien lo que hizo la ministra Garré hoy es no referirse absolutamente a una de las pruebas concretas que nosotros hemos presentado sobre el espionaje e intentar una operación de distracción. Una operación de distracción en la cual avanza en un discurso que vienen teniendo los últimos años el propio gobierno nacional, ya que ha justificado también la criminalización de la protesta social. Directamente se refirió a las manifestaciones, hablando claramente en este caso de los trabajadores de Kraft que iniciaron su conflicto reclamando medidas de seguridad contra la gripe A, contra una multinacional gigantesca, mundial, o sea, con gran poder mundial, y ella se refirió a eso como directamente una violación del artículo 194 del Código Penal. Eso nos parece que es un punto a marcar porque claramente se da un mensaje de criminalización, y todos los que militamos hace mucho tiempo en derechos humanos sabemos que cuando se dan estos mensajes, la criminalización de la protesta avanza concretamente al día siguiente. Por otra parte, en este operativo distractivo trató de naturalizar el espionaje. No se refirió a una sola de las pruebas concretas que hay aportada en la causa, no se refirió a los pedidos de informes que le han llegado, no se refirió a nada de lo que está probado, sino más bien lo que hizo fue tratar de naturalizar que por un operativo que ella llamó preventivo, la Gendarmería puede espiar a las personas, puede espiar a los periodistas, puede espiar a las manifestaciones, etcétera, etcétera. Esto es muy grave porque nosotros tenemos las fotos, tenemos las filmaciones de cómo la Gendarmería se infiltra, mete estos agentes encubiertos en las manifestaciones sociales, y ahora la ministra acaba de dar una señal clara y concreta de que para ella esto se puede hacer con relación a la protesta social. Esto es muy grave y queríamos marcarlo. Seguramente, después de dicho esto como términos generales, nos preguntarán qué pasa del proyecto X, que dijo que no existía, que era o no era. En primera medida le vamos a tener que pedir que se pongan de acuerdo con Schenone, porque el que contestó que la Gendarmería tenía 3 bases de datos a las cuales recurría y de las cuales sacaba información ante una pregunta que no era cualquier pregunta, era la pregunta que indiquen qué bases de datos tienen a partir de la denuncia de espionaje. Dijo que tenían algunas de las bases que son las habituales, como la de autos secuestrados y el proyecto X. El que habló de proyecto X es Schenone. Segunda contradicción, Schenone dijo que era una de las bases vigentes a las cuales recurría Gendarmería. La ministra Garré dijo que no se usaba desde 2009. Una contradicción enorme que evidentemente, una vez más, tenemos que decir que son operativos distractivos para eludir responsabilidades. Creo que todo esto lo tenemos que marcar muy claramente porque Schenone dijo que este proyecto X era orientativo de causas judiciales. Schenone dijo que no se usa, vuelvo a reiterar. Es decir, hay algo ahí que evidentemente se está ocultando, que todavía no se han puesto bien de acuerdo cómo van a repartirse las responsabilidades. Nosotros lo que sí queremos marcar, que nuestra denuncia, y lo tenemos aquí, ahora después el doctor Comas le va a leer párrafos concretos para que vean que están las pruebas, que en Campo de Mayo, allí donde funcionó el batallón 601, lugar paradigmático del espionaje en la dictadura, al día de hoy funciona un centro de reunión de información. Es decir, con la misma terminología que se usaron siempre los servicios de inteligencia de este país, se sigue llamando Centro de Reunión de Información. De ese Centro de Reunión de Información salen todos estos espionajes que nosotros denunciamos, en el que caracteriza si Hermosilla es un ala dura o blanda en un conflicto, en el que caracteriza quién va a apoyar el conflicto social, en el que le sacan fotos a Elia Spen. Hoy la ministra Garré habló
de la seguridad y de la prevención, díganos en qué parte del código preventivo figura que hay que sacarle fotos a una hija de desaparecidos, a Elia, a una olla popular haciendo comida fuera de la fábrica. Esas son las fotos que saca Gendarmería. Los informes que hace Gendarmería tiene uno que se llama cronograma de las medidas de protesta. Analiza las medidas de protesta pasadas y las futuras. Eso la ministra Garré hoy lo llamó prevención. Es decir, justificó, avaló que se siga avanzando la Argentina en el espionaje en gran escala sobre todos nosotros, sobre los que luchamos, sobre los que nos organizamos. Sobre la auditoría. Esta auditoría se tendría que haber hecho seguramente, si uno quiere que sea seria, al día siguiente que nació la denuncia. La denuncia la hicimos el 22 de noviembre. Desde el 22 de noviembre hasta ahora pasaron 3 meses. Tuvieron 3 meses para limpiarla, la base de datos, tuvieron 3 meses para reorganizarla, tuvieron 3 meses para hacer lo que quisieran. Recién lo hicieron cuando tomó gran estado público, al día siguiente ella dice que ordenó la auditoría. Pero ella tenía la denuncia presentada desde el 22 de noviembre y la carta de Esquenone está fechada el 23 de diciembre, es decir, un mes después. Todo ese tiempo puede haber servido para limpiar. Como venimos diciendo nosotros, entre las múltiples alternativas que tenían, ante una base de datos cuestionada, ante una denuncia de espionaje, ante pruebas concretas de la ilegalidad, podrían haberla entregado a la justicia, podrían haber llamado personalidades intachables, que nadie dude de su conducta para que revisen esa base de datos. No, se tomaron 3 meses para contarnos hoy por televisión que esa base de datos casualmente no contiene nada de lo que nosotros decimos. Por eso ahora, antes de continuar y avanzar en las preguntas, le voy a pasar al doctor Comas para que sí les lea concretamente qué es lo que dice el Centro de Reunión de Información en estas presentaciones que hace la justicia, que como venimos denunciando, el sistema es de blanqueo. No es que la justicia le pide una orden, como también intentó decir Garré, en algunos casos hay una orden. No es que la justicia le pide una orden y la Gendarmería investiga a partir de la orden de la justicia. La justicia a lo sumo le pide que identifique una persona. Ustedes sabrán cuáles son los medios habituales de identificación, para eso todos tenemos un DNI. Llama la atención, además, tener que identificar a referentes públicos que hablaban todo el día por televisión durante un conflicto como es habitual, es decir, con que miraran la televisión alcanzaba. Evidentemente lo que estaban tratando de identificar era otra cosa, eran pertenencias políticas, posiciones políticas, etcétera, etcétera. Todo lo que está prohibido por el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional. Eso es lo que intentaron hacer. Para nosotros, como les decía, es sumamente grave lo que se dijo hoy, porque hay una justificación absoluta de todo este mecanismo de espionaje que denunciamos. Bueno, ahora antes de avanzarle, el doctor Comas les va a leer algunos de los párrafos para refrescar a qué nos referimos cuando hablamos de este centro de reunión de información y podrán constatar ustedes si tiene algo que ver con lo que dijo Garré hoy. Bueno, sí, en ese sentido, gracias Miriam. Poco más o menos la modalidad, ¿no? ¿Cómo se da esto? Nosotros denunciamos en su momento la infiltración por parte de Gendarmería en las manifestaciones. Acá una misma gendarme lo declara en una causa, la causa 620 del 2010, que tramita ante el juzgado de 3 de febrero, juzgado federal de 3 de febrero, donde una gendarme declara que encontrándose vestida de civil, se entremezcló con la multitud de manera encubierta y comenzó a recabar los datos de las personas en cuestión, preguntando entre las personas que se manifestaban el nombre de los cabecillas, obteniendo los datos de los imputados Gentile, Norniel y Coria. Explica, y esto es importante, que esta modalidad es rutinaria cuando se dan los cortes de ruta, a efecto de conocer los cabecillas de las manifestaciones. Esto es una de las formas como obtiene la Gendarmería la información, vestido de civil. Se han brindado por distintos medios han mostrado videos donde se hacen pasar por periodistas o por manifestantes a los fines de sacar fotos, a los fines de sacar filmaciones, a los fines de recabar estos datos. Acá hay otro informe que informa esta unidad de procedimientos Campo de Mayo, donde detalla, y esto es muy importante, detalla las negociaciones que se estaban llevando a cabo en el ámbito del Ministerio de Trabajo con respecto al conflicto de Kraft-Terrabuzzi en el año 2009. Ustedes recordarán un conflicto bastante grave con más de 160 despidos.
Esto obviamente no es de índole penal, pero sin embargo la Gendarmería detalla, por ejemplo, que entre las 10 y las 11:30 se desarrolló una reunión en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación entre los representantes de la patronal y dirigentes gremiales de la fábrica Kraft Food. Frente al referido ministerio se concentraron trabajadores cesanteados de la planta apoyados por organizaciones sociales, totalizando alrededor de 200 personas, dice, los que interrumpieron la avenida Callao mientras se desarrollaba la reunión. Y continúa el informe, dice, ante la inflexibilidad gremial en las negociaciones, es decir, caracteriza cuáles son las posturas de las partes. Acá caracteriza que hay una inflexibilidad gremial en virtud de la resistencia opuesta por la empresa en relación a la reincorporación del personal cesanteado. La reunión fue suspendida. Bueno, es todo un detalle que va surgiendo de los distintos informes que hace la Gendarmería. Incluso informa en un momento que si bien mediante las negociaciones desarrolladas ante el Ministerio de Trabajo no se arribó a un acuerdo entre las partes, pudo saber que el gremio se encuentra dividido en 2 sectores, dice. Esto consta en el expediente, es la causa 481 del 2009, que también tramita ante el Juzgado Federal de 3 de febrero. Bueno, pero dice que el gremio se encuentra dividido en 2 sectores, uno que es radicalizado y otro que es más componedor. Es decir, que caracteriza también cuáles son las tendencias sindicales dentro del gremio. Esto lo hace la Gendarmería, son informes producidos por el Centro de Reunión de Información Campo de Mayo, acá lo pueden ver. Estos son informes de inteligencia, la misma Gendarmería, cuando los adjunta al expediente, dice adjunto un informe producido por personal de inteligencia del Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo, donde no solo detalla, como les decía antes, cuestiones que suceden alrededor de la Panamericana o de las manifestaciones de los trabajadores en Panamericana, sino que incluso detallan cuáles son las acciones o las manifestaciones que hacen, por ejemplo, los estudiantes en Capital Federal, en Córdoba y Junín, frente a en ese momento en el conflicto de Kraft Terrabús en el año 2009. Bueno, en fin, más o menos estas son todas las constancias que aparecen en el expediente, aparecen muchas más, esto es un breve resumen, pero evidentemente, y por último, que también es lo más importante, es una cuestión muy importante, que es la misma Gendarmería la que admite la existencia de base de datos. En ese sentido hay una declaración en el expediente 620 del año 2010, en foja 147, donde esta gente calizaya que luego de haberse infiltrado en la manifestación, que luego de haberse hecho pasar por periodista, va hasta el Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo y consulta las bases de datos para indicar correctamente el nombre de Leonardo Norniela, delegado de PepsiCo, ya que lo había anotado mal. Es un expreso reconocimiento que hace la gente calizaya de la existencia de estas bases de datos. Leonardo Norniela no tenía que estar por qué registrado, y nadie tiene que estar por qué registrado en esas bases de datos, porque Leonardo Norniela jamás había sido visto, jamás había sido procesado, jamás había sido enjuiciado, siquiera por algún corte de ruta, por alguna manifestación o por cualquier otro delito. Entonces, evidentemente, la existencia de las bases de datos es admitida por la misma Gendarmería en estos informes del Centro de Reunión de Información que proporciona a los distintos juzgados para criminalizar la protesta. No sé si Miriam querés... No, sencillamente vos. Antes de darle la palabra para que puedan hablar, aunque sea unos minutitos cada uno y después responder todas las preguntas, remarcar esto, ¿no? La importancia que hoy estemos todos los organismos de derechos humanos que estamos aquí, Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Victoria Moyano, hija de desaparecidos y miembro del CEPROD, María del Carmen Verdú, de Correpi, Claudia Ferrero, de APEL, bueno, el doctor Comas y yo, que somos del PTS y del CEPROD, Hermosilla, miembro de la Comisión Interna de CRAF, y también Enrique Fugman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Reiterar más que somos algunos de los firmantes de esta denuncia y que están presentes en la conferencia de prensa, Cristian Castillo del PTS, Vilma Ripoll del MST, la diputada que también fue una de las que pidió el pedido de informes, a los cuales la diputada Gil Lozano, a los cuales no se refirió en absoluto la ministra hoy. Están aquí también Néstor Pitrola y otros miembros del Partido Obrero, y perdonen si en este momento no veo a alguien, pero quiero
quiero mencionar que todos estamos aquí porque evidentemente los que somos víctimas de este espionaje somos los que luchamos, somos los que nos organizamos, somos fundamentalmente las organizaciones de lucha, las organizaciones de izquierda, los trabajadores antiburocráticos, porque siempre es estas causas cuando la Gendarmería interviene y ha intervenido concretamente aquí es para regular un conflicto gremial claramente a favor de la empresa. La intervención de Gendarmería fue claramente para regular el conflicto a favor de la empresa. Y recordemos que esa fábrica fue desalojada por la policía bonaerense en una brutal represión. Es decir, lo que estamos denunciando aquí no puede contestarse con frases hechas, con actuaciones preventivas, ni con frases que no indiquen y no se refieran a pruebas concretas como sí lo hemos hecho nosotros. Nosotros mostramos incluso hasta las propias leyes, cómo violaba la propia ley de inteligencia, el protocolo. El Ministerio de Seguridad ha sacado un protocolo de cómo se debe actuar en las manifestaciones. En su punto 11 del protocolo, que se llama Criterios Mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales, fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, el artículo 11 dice que no puede haber agentes encubiertos. Hoy la ministra Garré nos ha dicho a todos que se naturaliza, se legaliza, que en las próximas manifestaciones vamos a seguir teniendo personas de civil infiltrándose en las organizaciones de trabajadores, en las organizaciones populares.